Encierra a los niños en el sótano, mi madre vino a descansar, dijo el esposo, y al día siguiente, la casa amaneció envuelta en un silencio que pesaba como el plomo. Nadie, ni siquiera el perro, se atrevía a ladrar. El aire parecía detenido, y las paredes, tan delgadas antes, se volvían ahora opacas, sordas, como si supieran guardar secretos. Marina, la esposa, observaba desde la ventana cómo la madre de su marido descendía lentamente del auto negro, envuelta en un chal de terciopelo carmesí que absorbía la luz como una boca abierta. No saludó. No sonrió. Solo levantó la vista hacia la casa, y en sus ojos había una mirada que Marina no supo descifrar, no era odio, ni tristeza, ni locura. Era algo más antiguo. Algo anterior al lenguaje. La mujer se instaló en la habitación del fondo, la que daba al jardín marchito. Desde ese momento, la casa comenzó a cambiar. Las paredes transpiraban por las noches, y los espejos, cuando alguien los miraba demasiado tiempo, devolvían imágenes con sutiles diferencias, una arruga que no existía, un gesto que jamás se hizo. Los niños, encerrados en el sótano con linternas y libros, comenzaron a hablar entre ellos en susurros, como si temieran despertar algo. No lloraban. Apenas dormían. A veces, Marina bajaba con comida y se quedaba unos segundos observándolos, preguntándose si estaban a salvo allá abajo, o si el sótano era solo otra celda más del extraño reino en el que la casa se estaba convirtiendo. Una noche, al pasar frente a la habitación de la anciana, Marina escuchó un canto apenas audible. No tenía palabras, pero le erizó la piel. Era un sonido vibrante, subterráneo, como un susurro que provenía del centro de la tierra. Pegó el oído a la puerta. El canto cesó de inmediato. Luego, un crujido suave, como si algo se arrastrara lentamente, acercándose al otro lado. Cuando el esposo regresó del trabajo esa noche, tenía los ojos enrojecidos y evitaba el contacto visual. Se lavó las manos durante minutos, sin decir una palabra. Marina quiso preguntarle qué pasaba, pero algo en su postura, en la rigidez de sus hombros, en la forma en que sostenía el cuchillo del pan, le advirtió que no era el momento. Al día siguiente, la madre no salió de su cuarto. Marina, armándose de valor, dejó una bandeja de comida frente a la puerta. Tocó suavemente. Ninguna respuesta. Entonces notó algo extraño, del marco inferior salía una línea de ceniza, como si algo se estuviera quemando del otro lado, muy lentamente, sin llama. Aquella noche, los niños empezaron a gritar en el sótano. No gritos de juego. Gritos huecos, viscerales, que cortaban la respiración. Marina corrió escaleras abajo, pero al intentar abrir la puerta, descubrió que estaba sellada. No cerrada con llave, no atrancada, sellada. La madera estaba fundida con el marco, como si el tiempo la hubiera petrificado en cuestión de horas. El esposo apareció detrás de ella en silencio. Te dije que los encerraras, murmuró, con la voz quebrada. Pero no te dije por cuánto tiempo. Marina lo miró con terror. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le hiciste a mi casa? Él no respondió. Solo bajó la vista y susurró. No es tu casa. Nunca lo fue. Esa noche, Marina soñó con la madre. La veía sentada en el jardín, rodeada de raíces que salían del suelo y se enroscaban en sus piernas como serpientes. Sus ojos eran pozos negros y de su boca salía aquel mismo canto, hipnótico y corrupto. En el sueño, Marina no podía moverse. Una fuerza la mantenía clavada al suelo, obligándola a mirar mientras las raíces se arrastraban hacia ella. Cuando despertó, tenía tierra en las uñas y hojas secas en la almohada. Bajó al sótano de nuevo. La puerta, aún sellada, parecía palpitar. Y entonces sintió el aire cambiar. Era como si la casa respirara en sincronía con algo enterrado muy por debajo de los cimientos, algo que comenzaba a despertar. Marina retrocedió, con el corazón golpeando como un tambor, y corrió escaleras arriba. Pero al llegar al pasillo principal, se detuvo en seco, el papel tapiz había comenzado a despegarse en tiras largas y húmedas, revelando detrás símbolos tallados directamente sobre el yeso. No eran letras. No eran dibujos. Eran grietas organizadas. Fracturas que formaban patrones. El silencio era absoluto.
El reloj de péndulo de la sala se había detenido a las 3:03, y la luz que entraba por las ventanas parecía más espesa, más sucia, como si filtrara la realidad en lugar de revelarla. Marina caminó hasta el baño. Necesitaba agua. Lavarse la cara. Respirar. Pero cuando abrió el grifo, no salió agua. Salió tierra, húmeda y oscura, como si la tubería se hubiera conectado a una tumba. Retrocedió, tropezando, y se golpeó con el marco de la puerta. Fue entonces cuando lo escuchó, el arrastre lento, metódico, que provenía del pasillo. Un sonido viscoso, como si algo caminara sin pies, como si la gravedad no le afectara. Miró hacia el origen del sonido y lo vio. No era la madre. O al menos, no solamente la madre. Era una figura que conservaba la silueta humana, pero que parecía haber sido moldeada de raíces, huesos viejos y carne desecada. Su rostro era una máscara borrosa de lo que alguna vez pudo haber sido una anciana, pero sin los rastros de humanidad. Solo quedaba la intención. Esa fuerza que había viajado generaciones, oculta en la sangre, esperando ser llamada. No debiste mirar detrás del papel, dijo la figura con una voz que no provenía de su boca, sino del techo, del suelo, de los muros. Eso solo lo hacían las mujeres sabias. Y tú no lo eres. Marina retrocedió, pero la casa parecía haberse estirado. El pasillo ahora era más largo, como si jugara con ella, como si la distancia entre ella y la puerta principal se multiplicara con cada paso que daba. Corrió. Corrió hasta que las piernas se le quebraron por dentro, pero la puerta seguía igual de lejana. Gritó el nombre de su esposo, pero solo obtuvo eco. Y en ese eco, por un instante, escuchó la risa de sus hijos. Una risa que no era alegría, sino histeria. Algo dentro de ella se rompió. Volvió al sótano. La puerta seguía fundida al marco, pero al acercarse esta vez, notó que algo rezumaba por la madera, una sustancia negra, espesa, que olía a moho, a humedad de siglos, a raíces podridas. Puso la mano sobre la superficie, sin saber por qué. Al contacto, un dolor agudo la atravesó desde el hombro hasta el pecho, como una descarga eléctrica, pero no retiró la mano. Algo en esa madera la llamaba. Algo detrás de ella la reconocía. Entonces la puerta se abrió sola. El interior del sótano estaba en penumbra, iluminado apenas por la linterna caída de uno de los niños. Marina bajó los escalones, uno a uno, sintiendo como el aire se volvía más denso, más espeso, como si descendiera a través del barro de un sueño viscoso. Al llegar al suelo, no vio a sus hijos. ¿Tomás? ¿Lucía? Nada. Avanzó. Su pie se hundió en algo blando. Bajó la mirada. No era tierra. Era cabello. Cabello largo, oscuro, tejido como una alfombra viva que cubría todo el suelo. Una respiración surgía de debajo. Con un grito ahogado, retrocedió, y entonces escuchó la voz de su hija, como una oración repetida una y otra vez, desde algún rincón de la oscuridad. Ella vino antes que el tiempo. Ella vino antes que el sol. Ella duerme en la raíz. Mamá, no la despiertes. La linterna parpadeó. Marina vio una figura menuda encogida en el rincón más alejado del sótano. Era Lucía. Estaba de espaldas, murmurando en voz baja, con los ojos cerrados, como si rezara. Al acercarse, Marina notó que la niña tenía las manos cubiertas de símbolos dibujados con ceniza. Los mismos que estaban detrás del papel tapiz. Los mismos que aparecían ahora, lentamente, en la piel de Marina también, como si la casa los escribiera en ella desde dentro. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó, con voz quebrada. Ya fue raíz, mamá, respondió Lucía, sin moverse. Ella lo necesitaba. Lo llamó con la canción. El canto. Marina lo volvió a oír, pero ahora lo sentía también en su pecho, como si un órgano desconocido dentro de ella lo reprodujera. Una vibración que no podía controlar. Cayó de rodillas. Del suelo surgieron raíces delgadas, como dedos, que se enredaban en sus tobillos, cálidas y temblorosas. La linterna murió. Y en la oscuridad total, una voz más vieja que la voz misma habló desde dentro de ella. Ahora, sí. La casa te conoce. Ya no puedes salir.
Porque ahora eres suelo fértil. La voz no era un pensamiento ni un sonido. Era una presencia. Marina la sintió vibrar en sus huesos, en la médula misma de su cuerpo. Era como si alguien hubiera plantado una semilla en su interior y, por fin, estuviera brotando. Lucía se levantó lentamente. Su rostro estaba cubierto de una serenidad inhumana, una quietud que no pertenecía a una niña. Sus ojos, al abrirse, no tenían pupilas. Eran blancos, sin fondo, como piedras pulidas por milenios de olvido. Ella está contenta contigo, mamá. Eres una buena hija, dijo con voz calma, como si leyera una historia que ya conocía de memoria. Marina no podía moverse. Las raíces habían subido por sus piernas y comenzaban a presionar su abdomen, como si buscaran algo allí dentro. Entonces lo comprendió, no estaban sujetándola. Estaban alimentándose. Sintió cómo le drenaban calor, como su sangre se volvía más espesa, más lenta, como savia. Un crujido la hizo girar la cabeza. En la esquina opuesta del sótano, una abertura se había formado en el muro de piedra. No estaba allí antes. No podía haber estado. Era una grieta vertical, estrecha y negra, como una herida. De ella salía un susurro continuo, como respiraciones sincronizadas. Algo se movía dentro. Lucía se volvió hacia la abertura y comenzó a caminar, descalza, sin titubear, como si conociera el camino. Marina quiso gritar su nombre, pero su boca se llenó de polvo seco. Las raíces ya le habían cubierto el torso y se enredaban ahora en su cuello como collares vivos. Solo podía mirar. La niña se detuvo frente a la grieta. De ella emergió una mano delgada, alargada, como si hubiera sido tejida con fibras vegetales y huesos de pájaro. Tocó a Lucía en la frente. Un segundo después, su cuerpo se iluminó por dentro, una luz tenue, blanca y lechosa, que delineaba su forma como si se fundiera con el aire. Entonces la grieta habló. Fuiste buena en traerla, le dijo a Lucía. Pero falta una más. Las raíces se tensaron. Marina supo que hablaban de ella. Sintió como su espalda se arqueaba, como su cuerpo comenzaba a resistirse, y con ese último impulso de voluntad, gritó. Un grito sin sonido, solo intención. Algo en su interior, una fuerza que aún no era raíz, aún no era tierra, respondió. Y la casa lo escuchó. El suelo tembló. Las paredes del sótano se agrietaron como cáscaras de huevo. De la grieta, una figura comenzó a emerger. No caminaba, flotaba a escasos centímetros del suelo, como un cadáver en un estanque, sus cabellos largos extendiéndose detrás como algas. Marina la reconoció. Era la madre. Pero no la madre humana. No aquella que bajó del auto con su chal de terciopelo. Esto era lo que quedaba después. Lo que había estado esperando bajo tierra durante generaciones, alimentándose del olvido. Tu resistencia es vana, hija del error, dijo, mientras se acercaba. Esto ha ocurrido muchas veces. Lo hemos hecho siempre. En cada sangre. En cada casa. Marina sintió que su pecho explotaba. No por dolor. Sino por una memoria que no era suya. Imágenes le llovieron dentro del cráneo, mujeres siendo entregadas a la tierra, madres con vientres florecidos de oscuridad, hijos nacidos sin ojos que cantaban a las raíces. Casas construidas como templos invertidos, cada habitación un sello, cada escalón un pacto. La suya era solo una más. Las raíces apretaron. Pero entonces algo cambió. Lucía se volvió hacia la figura flotante, hacia la madre antigua, y la miró sin parpadear. Extendió la mano y habló en una lengua que Marina no conocía, pero comprendió. Asterisco, ella no quiere ser como tú. Quiere ver el sol, asterisco. La madre se detuvo, sorprendida. Su forma parpadeó, se debilitó. El canto cesó. Las raíces dejaron de crecer. La luz en el cuerpo de Lucía se intensificó, y por un segundo, Marina sintió el calor. El verdadero. El que viene de arriba, de algo más allá del polvo y el encierro. Tú no puedes romper el ciclo, susurró la madre con voz rasgada. Está tejido en la médula de sus huesos. Está en sus nombres.
Entonces cámbialos respondió Lucía. Y caminó hacia Marina. A cada paso que daba, las raíces se retiraban, retrocediendo como gusanos asustados por la luz. La niña llegó hasta su madre y la tocó en el pecho. Algo ardió. Algo se soltó. Y Marina sintió como una sombra se desprendía de su interior como una piel antigua. La grieta en el muro comenzó a cerrarse. Gritaba al hacerlo, como si una garganta gigante fuera sellada para siempre. La madre gritó también, pero su voz ya no tenía forma. Se volvió viento. Polvo. Y desapareció. Marina cayó al suelo, libre. El sótano, aunque oscuro, ya no respiraba. La linterna volvió a encenderse. El aire olía a humedad, pero no a podredumbre. A tierra mojada. A renovación. Lucía la ayudó a levantarse. ¿Dónde está Tomás?, susurró Marina, temblando. Lucía no respondió. Solo miró al muro, donde una raíz nueva, fresca, verde, comenzaba a brotar lentamente desde la piedra. Marina cayó de rodillas frente a la raíz. Era delgada, apenas una hebra de vida que se abría paso entre las piedras, pero de una pureza imposible. Brillaba con un resplandor suave, como si respirara en silencio. Sus dedos temblorosos la rozaron, y al hacerlo, un estremecimiento le recorrió el cuerpo entero. No era solo una planta. No era solo raíz. Era un mensaje. Tomás, susurró, sintiendo que su corazón se encogía. La raíz vibró bajo su tacto, como si respondiera al nombre. Marina sintió una oleada de calor en el pecho, y detrás de sus ojos, imágenes parpadearon como relámpagos: un bosque antiguo, una piedra hendida por el tiempo, un niño sentado junto a un árbol inmenso, hablando con algo invisible que lo escuchaba con devoción. Lucía se arrodilló a su lado, apoyando una mano pequeña sobre la de su madre. Él no fue tomado. Fue elegido. ¿Elegido por quién?, preguntó Marina, sin aliento, sintiendo que cada palabra le arrancaba años de vida. Por lo que duerme, respondió Lucía sin mirarla. Por lo que alimentamos sin saber, generación tras generación. Pero Tomás no fue como los otros. Él recordó antes que todos. Solo ciclos que comenzaban de nuevo. La lluvia comenzó a caer cuando el reloj marcó las 3:03 una vez más. Marina estaba sola frente al umbral de la casa. Lucía dormía arriba, envuelta en mantas que olían a tierra fresca. El esposo se había marchado sin hacer ruido. No preguntó a dónde iba. No lo habría detenido, aunque quisiera. La casa ya no lo necesitaba. O quizás, él ya no era parte de ella. Tenía el cuaderno sobre las piernas. Lo había leído. Cada página era una confesión, un testamento, una trampa. Nombres repetidos con ligeras variaciones. Planos de habitaciones idénticas en casas diferentes. Dibujos de figuras de raíces humanas entrelazadas con rostros de madres, de hijos, de esposos que miraban con ojos en blanco. Cada generación se rendía, cada mujer era sembrada, y cada hijo que escuchaba, era reclamado. Ella lo había leído todo. Y había comprendido que el final no era la muerte. Era florecer. Se levantó, caminó descalza hasta el jardín trasero. La tierra estaba blanda, respirando aún. No había huellas, pero sentía el pulso bajo sus pies, como el de un corazón antiguo latiendo despacio. Bajo el rosal marchito, la raíz que había visto en el sótano volvía a asomar. Crecía. Con decisión, con una dirección. Una raíz que no buscaba oscuridad, sino aire. Luz. Era Tomás. Era su hijo. O lo que quedaba de él. Lo que había elegido ser. Se arrodilló ante ella. No lloraba ya. Había cruzado ese umbral. Tenía las manos manchadas de tiempo, la voz cargada de siglos. Sabía que había dos caminos. Podía sellar el ciclo. Romper los pactos. Arrancar la raíz. Quemarlo todo. Oh. Podía cuidarla. Podía honrar lo que había crecido de lo oscuro. No era una rendición. Era una siembra diferente. No de terror.
sino de vigilia. De verdad. Con una cuchara oxidada, removió la tierra suavemente. Las raíces se enredaron en sus dedos, no como cadenas, sino como brazos. Y por primera vez desde que todo comenzó, la casa no tembló. No susurró. Observaba en silencio. La luna se asomó entre las nubes y la luz blanca tocó la raíz. Brilló, suave, cálida. La voz de Tomás le llegó entonces, no como un grito, no como un eco, sino como una canción al oído. Estoy aquí, mamá. No tengas miedo. Ya no. Ella cerró los ojos. Sonrió. El tiempo giró. Lucía despertó al día siguiente y encontró a su madre dormida sobre la tierra, cubierta de hojas verdes. El rosal había florecido con flores negras de perfume dulce. La raíz ya no estaba, o se había extendido por debajo de todo, silenciosa, invencible. Entendió que su madre no se había ido. Solo se había hundido más en la casa. En su memoria. En lo que siempre fue. Esa mañana, la casa amaneció distinta. No más susurros. No más grietas. Las paredes, limpias. La puerta del sótano, desaparecida. Como si nunca hubiera existido. Pero Lucía lo sabía, seguía allí. Solo había cambiado de forma. Tomó el cuaderno que su madre había dejado abierto sobre la mesa. Pasó las páginas lentamente, y al llegar a la última, encontró una hoja en blanco. Lucía buscó un lápiz, y comenzó a escribir. Yo soy la hija de la última que despertó. Mi nombre ya no es el que me dieron. Es el que me reclama la raíz. No vine a cerrar el ciclo. Vine a vigilarlo. Desde entonces, cada primavera, niños de otros pueblos venían a jugar al jardín de aquella casa. Nadie recordaba exactamente cuándo se mudó esa niña sola con ojos sabios. Pero todos sabían que si escuchaban el canto bajo la tierra, debían guardar silencio y seguir jugando. Porque el jardín les protegía. Porque la casa ya no devoraba. Esperaba. Cuidaba. Y cuando las flores negras comenzaban a abrirse, Lucía se sentaba frente al árbol más viejo del patio y susurraba una canción que nadie entendía, pero que todos sentían en el pecho. Un canto que no llamaba a lo oscuro, sino a la raíz que quiere ver el sol. Así, sin miedo. Así, con nombre nuevo. Así, el ciclo no se repitió. Siguió creciendo.